1. Antecedentes: la presencia de fuerzas extranjeras. Tras la abdicación de Nicolás II y la formación del gobierno provisional, el gobierno de Estados Unidos manifestó sus reservas a la hora de prestar apoyo a Rusia. Si el gobierno de Kerensky continuaba la lucha contra las potencias centrales, el gobierno estadounidense se comprometía a prestar ayuda económica y técnica a Rusia. La situación del ejército ruso era difícil. La última ofensiva de verano había sido un fracaso. Las deserciones y motines eran algo cotidiano. Los aliados veían peligrar sus envíos de material bélico almacenado en Arcángel y en el puerto de Murmansk. El triunfo de los bolcheviques en la Revolución de Octubre fue tomado como una gran amenaza para los intereses aliados. El gobierno de Kerensky cayó, el nuevo gobierno firmó un armisticio con los alemanes, e incluso la llegada de un contingente de tropas alemanas a Finlandia en abril de 1918 fue tomado como una seria amenaza. Al mismo tiempo la Legión Checa, que se hallaba en Siberia, debía abandonar el territorio ruso y de hacer tal movimiento contaba con las garantías de Stalin de que no se lucharía contra sus efectivos. Los gobiernos de Gran Bretaña y Francia decidieron efectuar una operación militar aliada en el norte de Rusia que debía conseguir 3 objetivos. 1. Proteger el material de guerra estacionado en Arcángel y evitar que cayera en manos de los alemanes o de los bolcheviques. 2. Rescatar a la Legión Checa y asegurar su camino de retirada a lo largo del recorrido del Transiberiano. 3. Reabrir el frente oriental derrotando a los bolcheviques, para ello era vital la Legión Checa, y consolidar las fuerzas antibolcheviques. Puesto que Gran Bretaña y Francia estaban llevando a cabo un gran esfuerzo en el frente occidental y andaban escasos de tropas, elevaron la propuesta al gobierno de Estados Unidos, presidido por Woodrow Wilson, de enviar una fuerza expedicionaria al norte de Rusia. Wilson aportó un contingente de 5.000 hombres destinados al norte de Rusia y 10.000 más para destinar a Siberia. En total, la participación de fuerzas extranjeras en guerra civil rusa fue de 50.000 checos, 28.000 japoneses, hasta totalizar 70.000, 7.500 estadounidenses, 4.000 canadienses, 12.000 polacos, 4.000 serbios, 4.000 rumanos, 2.000 italianos, 1.600 británicos, 760 franceses. 1. Norte de Rusia. Fuerzas británicas, 6º Regimiento Yorkshire, Royal Scots Battalion y varias unidades de la Royal Navy, bajo su mando se encontraban 53 marineros estadounidenses y el USS Olympia. En mayo de 1919 llegó un contingente británico destinado a proteger la retirada de los estadounidenses y otras fuerzas aliadas. Fuerzas francesas, 21 grados Batallón Colonial. Fuerzas canadienses, 16ª Brigada de Artillería de Campaña compuesta por las 67ª y 68ª baterías. Fuerzas estadounidenses, Fuerza Expedicionaria compuesta por el 339º Regimiento de Infantería y el 1er Batallón del 310º Regimiento de Ingenieros. También fueron destacadas en la zona las 167ª y 168ª compañías de ferrocarriles, que debían cubrir el recorrido Murmansk-Petrogrado. 2. Siberia. Fuerza Expedicionaria Estadounidense, 27 grados y 31º Regimientos de Infantería, así como un grupo de tropas destinadas a proteger el Transiberiano. Fuerzas japonesas, británicas, francesas y chinas junto a la Legión Checa. Resultado de imagen de Usarasia 1918. 2. Despliegue de las tropas estadounidenses en el norte de Rusia. Las tropas que Estados Unidos envió a la zona fueron el 339º Regimiento de Infantería compuesto en su mayor parte por gente de Detroit a los que se les dotó de rifles Mosin Nagant, y el 310º Regimiento de Ingenieros. Tras un breve periodo de instrucción se los embarcó rumbo al Círculo Polar Ártico. Llegaron a Arcángel el 4 de septiembre. El día 7 el primer batallón, bajo el mando del coronel James Corbley, inició su misión de patrulla en el río Dwina. El comandante de la Fuerza Expedicionaria Aliada para Rusia Septentrional era el general británico Frederick Cepole, quien al entrar en Arcángel descubrió que los bolcheviques había robado buena parte de material militar. El bando bolchevique esgrimió que había expropiado el material. Pole decidió que se debía prestar ayuda a los rusos blancos y a cualquier fuerza que estuviera luchando contra los bolcheviques. La intención era volver a colocar a Rusia en la guerra contra Alemania. El robo del material fue la excusa utilizada para atacar a cuanto bolchevique se pusiera por delante. Cerca del río Dwina se encontraba el nudo ferroviario de Koalas. Pole envió al ungrado batallón del 339º Regimiento para que se uniera allí a las tropas británicas destacadas en la zona. 3 primeros combates. El primer combate del ungrado batallón se produjo en el río Dwina, en un lugar llamado Seltso donde los bolcheviques se habían estacionado. Los estadounidenses avanzaron lentamente por un pantano sin apoyo de artillería, ya que esta que dependía de los rusos blancos no podía seguir el ritmo de avance. La mañana del 19 de septiembre la compañía D llegó a las inmediaciones de Seltso, siendo recibidos por un nutrido fuego de cañones y ametralladoras procedente de las líneas soviéticas. Los americanos permanecieron en sus posiciones y soportaron el fuego enemigo que se vio reforzado con la llegada de algunos botes artillados. Los artilleros del ejército blanco no pudieron avanzar con sus piezas sobre un terreno que se había convertido en barro.
Por su parte los americanos, sin ropas apropiadas para el frío, eran hostigados continuamente por los bolcheviques. Al mediodía del 20 de septiembre la compañía B bajo el liderazgo del capitán Boyd efectuó un ataque para librar a sus compañeros. Cayeron bajo el fuego de una ametralladora oculta y la acción les costó 3 muertos y 8 heridos. La tarde de ese día llegó la artillería de campaña, momento que coincidió con la retirada de las tropas bolcheviques, por lo que el primer batallón pudo ocupar las trincheras soviéticas sin mayores problemas. Más tarde llegó a la zona una cañonera británica que controlaría Seltzo patrullando a lo largo de la ribera del Drina. Seltzo fue asegurado con la llegada de tropas del Ejército Blanco y los Royals Kaatisi. A principios de octubre los bolcheviques contraatacaron en Seltzo. Excavaron trincheras en el sudoeste de la población. La mañana del 10 de octubre 3 pelotones de la compañía B atacaron las trincheras de frente mientras que un cuarto pelotón atravesaba el bosque para atacar las trincheras por el flanco. Este ataque desconcertó a los bolcheviques quienes huyeron dejando sobre el terreno 30 bajas. Boyd decidió atacar a las fuerzas enemigas que se encontraban en la cercana ciudad de Lipovit. Para ello, los estadounidenses avanzaron por el bosque sin ningún problema hasta que de repente fueron atacados por los bolcheviques que estaban a ambos lados de la formación americana. 2 pelotones consiguieron ponerse a salvo rápidamente, mientras que el resto de la formación de Boyd resistió el fuego enemigo hasta que los bolcheviques se retiraron. Más tarde, la compañía B se retiró a Seltzo mientras que los bolcheviques ocuparon de nuevo sus trincheras en las afueras de la ciudad. El capitán de la cañonera británica, al prever que se iba a formar una capa de hielo sobre el Drina, abandonó la guarnición dejándola sin protección en el flanco del río. Los capitanes de las cañoneras bolcheviques, de otra parte, sabían cómo calibrar el tiempo, y rápidamente se situaron para recomenzar el bombardeo fuera de alcance de los cañones de campaña americanos en Seltzo. Resultado de imagen de Tulgas Battle 1918. 4. La batalla de Tulgas. 4.1. La situación y defensas en Tulgas. La fuerza expedicionaria fue puesta bajo el mando del general de brigada William Edmund Eiran Said, quien concedió vital importancia a asegurar Arcángel de modo que las provisiones aliadas permanecieron allí. Aprobó un plan para la guarnición consistente en construir varios puestos avanzados separados en el área que rodea el puerto. Uno de aquellos puestos avanzados era Tulgas, una pequeña población de 200 casas construidas sobre una cuesta fangosa, con el Drina por un lado y un pantano boscoso por el otro. La guarnición aliada, aproximadamente unos 600 hombres, estaba compuesta por la compañía B, un pelotón de la compañía D, una compañía del segundo batallón del 10º Royals Kaatisi, el 57º de la 67ª batería canadiense, equipada con 2 cañones de campaña. Las tropas comenzaron a fortificar la ciudad cavando trincheras, colocando alambradas y construyendo bloqueos con troncos. Tulgas fue dividida en 3 sectores. La parte meridional, la más cercana a los bolcheviques, contaba con 2000 hombres. La parte central, confió su defensa a una corriente del río que la atravesaba y se desplegó una pequeña guarnición en el puente. La parte septentrional, que se encontraba sobre un barranco, fue ocupada por la artillería canadiense. Los aliados consideraron el sector norte la parte más segura y ubicaron el hospital de campaña en esa zona. Los estadounidenses estaban preocupados por la calidad del armamento que habían recibido, ya que el estado de los rifles Mosin Nagant era desastroso. Para contrarrestar esta dificultad, confiaron en desplegar numerosas ametralladoras Vickers y Lewis alrededor de la ciudad. Durante los siguientes días, las cañoneras bolcheviques efectuaron numerosos bombardeos sobre las posiciones aliadas aprovechando que quedaban fuera del alcance de la artillería canadiense. También efectuaron algunos ataques de infantería para tantear las defensas de la ciudad. A finales de octubre, 40 hombres de la 337ª División de Infantería bajo el mando del teniente Ion Kadaji, llegaron procedentes de Francia para reforzar a las tropas estacionadas en Tulgas. La situación en la ciudad era preocupante. Era inminente un ataque bolchevique, y corría el rumor entre los ciudadanos de Tulgas que esta acción tendría lugar cerca del aniversario de la Revolución de 1917. 4.2. La acción del 11 de noviembre. El 11 de noviembre de 1918, a las 8 de la mañana, las tropas bolcheviques lanzaron un ataque desde los bosques que se encontraban al sur de Tulgas. En ese momento, la compañía B se desplegó tras el puente sector central para efectuar desde allí la defensa. Desde allí, las ametralladoras Vickers diezmaron a los atacantes. Por su parte, las baterías canadienses se dispusieron a disparar desde sus posiciones cuando se apercibieron que tropas bolcheviques estaban desplegándose por el oeste desde el pantano en dirección a ellos. Los mandos aliados habían asumido que el flanco pantanoso era infranqueable, pero los bolcheviques, durante 3 días antes del ataque habían logrado atravesarlo y colocar a 500 hombres dispuestos a tomar la posición de la artillería canadiense. Este ataque sorpresa, que no podía ser rechazado por los cañones, fue barrido por el fuego de las ametralladoras Lewis. La descarga fue tal que los bolcheviques pensaron que se enfrentaban a una fuerza mayor y se retiraron en dirección al norte de la ciudad. Con este movimiento, se pusieron al alcance de la artillería que abrió fuego sobre ellos sufriendo unas 100 bajas.
Americanos y canadienses estaban celebrando la victoria cuando llegó la noticia que el hospital de campaña había caído en manos bolcheviques. Por anteriores enfrentamientos ya se sabía que las tropas bolcheviques no hacían prisioneros, en su lugar ejecutaban a capturados y heridos con un disparo en la nuca. 4-3. Combates del 12 de noviembre. Una serie de cañoneras soviéticas quedaron el día anterior en las inmediaciones de las posiciones aliadas sin llegar a ponerse al alcance de la artillería de campaña canadiense. A primeras horas del 12 de noviembre, las cañoneras bolcheviques abrieron fuego sobre el puente. El ataque continuó durante horas sin conseguir alcanzar el objetivo, hasta que al mediodía, un proyectil alcanzó directamente un bloqueo situado en uno de los extremos del puente. En ese momento las tropas bolcheviques intentaron cruzar el puente, sin embargo, el soldado Bell, uno de los pocos supervivientes del bloqueo y a pesar de estar herido de gravedad, hizo fuego con una ametralladora Luis deteniendo el avance del enemigo. La llegada de refuerzos y el fuego que abrieron ante cada nuevo intento bolchevique por cruzar el puente hizo que el enemigo no consiguiera su objetivo. Al mismo tiempo, los Royals Caatis efectuaron un ataque en la parte norte de la ciudad recuperando el control en el hospital de campaña, donde, gracias a la intervención de una oficial del ejército, la señora Olga, como la apodaron los soldados aliados, impidió que se ejecutara a los prisioneros. 4-4. La situación del 13 de noviembre. El día 13 la situación empeoró en Tulgas. Puesto que los bolcheviques no habían tenido éxito en sus ataques de infantería, decidieron cambiar de táctica e iniciaron un bombardeo sistemático de la ciudad. Cada 15 segundos las cañoneras abrían fuego sobre la ciudad. Algunos soldados estadounidenses, al analizar los restos de metralla, comprobaron que se trataba de munición fabricada en USA, se trataba de las municiones que habían sido expropiadas por los bolcheviques en el puerto de Arcángel. Con la llegada de la noche la situación se hizo crítica. Empezaban a escasear las municiones, la línea de telégrafo había sido cortada, y no había noticias de los refuerzos solicitados ni mucho menos de las provisiones necesarias. La situación empeoró con un descenso de las temperaturas y la primera nevada del invierno. El capitán Boyd, al mando de la compañía B, decidió apostar todo a una carta, efectuar un ataque sorpresa sobre las posiciones bolcheviques a través del sector occidental del pantano, el mismo por el que los enemigos habían intentado su primer ataque. Eligió como oficial para mandar la acción al teniente Kadaji, quien había mostrado su valía durante los días anteriores. 4-5. El ataque del 14 de noviembre. Al amanecer del día 14 los estadounidenses atravesaron el pantano sin ser detectados. El objetivo asignado al teniente Kadaji era una serie de cabañas que se utilizaban como almacén de suministros. El capitán Boyd esperaba que el ataque hiciera creer a los bolcheviques que una fuerza de refresco se había incorporado a la guarnición de Tulgas y que los aliados se encontraban en superioridad numérica. Las condiciones climáticas, una continua aguanieve, hicieron muy lento el avance de Kadaji y sus hombres, quien tuvo que efectuar un rodeo. Cuando llegaron al prado que se abría ante las cabañas, se encontraron con un destacamento bolchevique que estaba preparando el desayuno. Kadaji desplegó a sus hombres y cuando estuvieron listos ordenó abrir fuego. Junto al factor sorpresa, una de las primeras bajas bolcheviques fue el comisario político del destacamento comunista. Los estadounidenses iniciaron una carga que motivó que los bolcheviques entraran en pánico y se retiraran apresuradamente hacia retaguardia. En pleno ataque, uno de los hombres de Kadaji descubrió que en una de las cabañas se encontraban las municiones enemigas. Kadaji dio la orden de prenderle fuego. Al cobrar fuerza el incendio, las municiones comenzaron a estallar, lo que hizo pensar al comandante bolchevique que se aproximaba una gran fuerza aliada y ordenó una retirada total de Tulgas. Al mismo tiempo, y puesto que el río Dvina amenazaba con helarse, los capitanes de las cañoneras comenzaron a retirarse en dirección a Seltso, por lo que de esta manera el apoyo artillero que habían tenido los bolcheviques se retiraba del escenario de los combates. Esta retirada general significó el final del asedio de Tulgas. A los aliados les costó 28 muertos y 70 heridos. Una estimación acerca de las bajas en el lado bolchevique cifra alrededor de 500 muertos. Días después llegó la noticia del armisticio que ponía fin a la Primera Guerra Mundial, no obstante las fuerzas aliadas continuarían luchando en la Guerra Civil Rusa. 4-6. Conclusión. Durante el resto de 1918 y los 2 primeros meses de 1919, la guarnición aliada tuvo algunos encuentros con patrullas bolcheviques, si bien estos no volvieron a intentar tomar Tulgas. A inicios de primavera llegó la orden de retirada de Rusia. El 3 de junio de 1919 el 339º Regimiento de Infantería fue embarcado en Arcángel y enviado de vuelta a Estados Unidos.